Hay una sociología llamada sociología del cabello. Aseguran que durante las revoluciones liberales de 1820 a 1848 en Europa, había tres tipos de corte, de peinado, en el caso de los hombres, y tenía que ver con su visión de la vida y con su creencia filosófica o su creencia política. Los que habían pertenecido al ejército napoleónico y que añoraban aquellos tiempos, usaban el corte a rape y unas patillas largas sobre sus mejillas. En el caso de los que coincidían y apoyaban la restauración de la monarquía, pues usaban todavía su peluca, símbolo precisamente de ese régimen, una peluca que prácticamente después de la revolución de 1848 dejó de usarse. Y los denominados románticos, tanto monárquicos como revolucionarios, como liberales, usaban el cabello largo y la barba crecida. Entonces, esta expresión cultural, según la creencia política, según esta afición y a lo que se dedicaban, pues también se reflejaba en su persona. Entonces yo les pido que investiguen esta parte de la historia y que me digan si es verdad o es una anécdota histórica el de la sociología del cabello. Precisamente el día de hoy vamos a ver el tema, la revolución o las revoluciones liberales de 1830 y de 1848. El aprendizaje esperado es el de reflexionar sobre la proliferación de las revoluciones liberales y las fuerzas que se oponían a dichas revoluciones. Hay que recordar, hay que precisar que son tres oleadas revolucionarias las que vive el continente europeo. Una en 1820, que surge en España y se propaga a otros países. Otra más, la de 1830, que surge en Francia y que igualmente contagia a otros países del continente europeo. Y finalmente la de 1848, que también tiene su inicio en Francia. Y vamos a comenzar con el subtema de la reconfiguración del orden mundial. Tras derrotar a Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo, las potencias ganadoras, Rusia, Inglaterra, Austria y Prusia, buscaron restablecer el régimen absolutista en Europa, impedir la difusión de las ideas liberales. En 1815 comenzó la Restauración, un periodo caracterizado por el Congreso de Viena y la formación de la llamada Santa Alianza. El Congreso de Viena fue una reunión entre las potencias vencedoras para planear el futuro de Europa. Después, Austria, Rusia y Prusia conformaron la Santa Alianza, la cual llevó a la práctica los acuerdos suscritos en Viena. Entre los principales acuerdos estaban la redefinición de las fronteras europeas, la restauración de los monarcas y la creación de un sistema de seguridad internacional para evitar futuros conflictos. Los partidarios de la restauración combatieron los principios revolucionarios y reprimieron todo movimiento rebelde, todo movimiento revolucionario. Sin embargo, sus esfuerzos para restablecer el antiguo régimen fracasaron. Francia conservó su poder y su prestigio, aunque redujeron sus fronteras. Inglaterra se reconoció como una potencia marítima. Rusia emergió como una gran potencia y añadió a su imperio buena parte de los territorios de Polonia. Prusia, por su parte, obtuvo la llamada Pomerania sueca, parte de Sajonia, Renania y una orilla del Rin. Austria, por su parte, recibió Iliria, Venecia, Milán, Salzburgo y Tirol. Fuera de Europa,
los Estados Unidos pues comenzaron a reclamar su lugar en este concierto de las naciones. Ya comenzaba a perfilarse como una potencia. El siguiente subtema es el de las revoluciones liberales de 1830 y de 1848. Hay que comenzar por las causas de estas revoluciones y fueron las siguientes: la actuación despótica de algunos monarcas, la difusión del llamado nacionalismo y la insatisfacción de la clase obrera, producto de la explotación a la que estaba prácticamente sometida. En 1830 estalló una rebelión en Francia, conocida como la Revolución de Julio, que rechazaba las tendencias ultraconservadoras y despóticas del rey Carlos X. Otros brotes revolucionarios ocurrieron en Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, Austria y Polonia. 18 años después, se produjo una nueva oleada revolucionaria, conocida como la Primavera de los Pueblos. La revolución de 1848 se propagó de Francia a toda Europa debido a la crisis económica que afectó a campesinos y a obreros, así como al desarrollo de los medios de comunicación de aquel entonces, como el telégrafo y el ferrocarril. Los cambios ocurridos en los meses más intensos de la revolución fueron radicales. En Francia, por ejemplo, se proclamó la República y el poder recayó en manos del sobrino de Napoleón Bonaparte, quien tras un golpe de estado se proclamó emperador con el nombre de Napoleón III. Sin embargo, el éxito de las revoluciones liberales no fue duradero. Un año después, casi todas fracasaron, aplastadas por la intervención militar de Austria y de Rusia. Es bien cierto que estas revoluciones liberales de 1820, de 1830 y de 1848, pues fracasaron en el intento por transformar las condiciones del antiguo régimen, pero también lo es que la historia estaba transformando las relaciones de poder del continente europeo. La aspiración de las monarquías por regresar al ejercicio despótico antes de 1789, antes de la Revolución Francesa, antes de la independencia de los Estados Unidos, pues ya era un despropósito, ya era muy difícil regresar a esos tiempos y ejercer el poder como lo venían haciendo. Y por su parte, la burguesía, esta nueva clase social, pues tenía no solo el poder económico, sino quería también estar incluido en el poder político. Y obviamente que esta inclusión pues se encontraba en la República, en la instauración de una nueva forma de gobierno, de un régimen en el que se respetaran los derechos, en el que se ejerciera la libertad, la igualdad y las oportunidades que ahora las sociedades tenemos. Este es el diagnóstico, las condiciones, las características del siglo XIX europeo y pues bueno, sabemos el desenlace, sabemos que al final las condiciones habían cambiado, las potencias, los imperios no se querían dar cuenta que la historia estaba cobrando nuevas formas de actuación y se resistieron con todo el poder que tenían en la mano, con el poder de los ejércitos, con el poder de la represión, de la persecución, pero al final pues el continente se transformó y con ello la historia por todos conocida. La tarea es similar a la que hemos venido realizando. Vamos a elaborar un resumen en 28 o 30 renglones respecto del contenido y de la explicación de este tema en su cuaderno. Yo les agradezco el que me permitan ingresar a sus hogares a través de este medio. Soy el profesor Alejandro López
Les deseo una semana llena de éxitos y hasta luego.